Dios y yo andamos siempre juntos y como amigos con un gran amor. Me habla Él y alegres conversamos, mi Dios y yo de eterna comunión. Me habla Él y alegres conversamos, mi Dios y yo de eterna comunión. Me cuenta de los tiempos que han pasado, que un plan celeste fue hecho para mí, cuando era un sueño de algo muy lejano. Aquí en la tierra yo ya lo aprendí, cuando era un sueño de algo muy lejano. Aquí en la tierra yo ya lo aprendí. Mi Dios y yo por siempre andaremos, y como amigos en gran comunión. El mundo pasará y sus vanidades, mi Dios y yo juntos en la mansión. El mundo pasará y sus vanidades, mi Dios y yo juntos en la mansión. Buenas tardes, hermanos, bienvenidos sean los que nos acompañan a la Iglesia de Cristo el día de hoy. Antes que nada, pues como todos los predicadores lo han hecho y por algo lo hacemos, personalmente le pido perdón a Dios y a cualquiera de ustedes si los he ofendido. Sabemos que ofendemos, hermano, todos ofendemos en un momento u otro, directamente o indirectamente, ni cuenta nos damos. Pero sí le pido, hermanos, que ustedes tengan en oraciones a todos los predicadores, especialmente a mí, porque créanlo o no, el diablo quiere tumbarnos a todos, pero especialmente a aquellos que se levantan a anunciar la palabra de Dios. Cuando el diablo en su ignorancia pensaba que al matar a Cristo todo esto terminaría, pues se equivocó. Entonces yo sé que ustedes van a seguir adelante si yo caigo, pero aún así yo estoy en peligro, mi alma está en peligro, el alma de los predicadores está en peligro. Entonces les pido por sus oraciones. La obra de Dios sigue caminando, no importa quién, se cae uno, se levanta el otro y sigue adelante la obra del Señor. Entonces, pero sí le pido sus oraciones, hermanos, por los predicadores, porque el diablo, como león rugiente, dice Pedro, anda allá alrededor buscando a quien devorar. Vamos a una de las escrituras, hermanos, que nos van a hablar un poquito acerca del tema que quiero hablar. Tal vez esta escritura nos va a llevar un poquito para dos temas, pero vamos a agarrarlo para el tema del cual, por la razón que estamos aquí, el memorial de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 14, del 15 en adelante. Lucas 14, del 15 en adelante. Dice: oyendo esto, uno de los que estaba sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Entonces Jesús dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no podré ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo:
ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. Me pongo a pensar, hermanos, porque podemos mirar lo que nos enseña el Señor aquí. Dice que está el Señor sentado con sus discípulos, algunas otras personas, me imagino ahí, y dice, uno de ellos dice, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, ¿no? Y al estar sentado, pues Jesús aprovecha ese comentario que hizo este amigo para decir algo de este punto. Entonces, yo pregunto, ¿sabría? ¿Entendería lo que dijo este camarada que interrumpió o se atrevió a hablar en la presencia de Jesús diciendo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios? Porque en verdad sí lo es. Si ustedes son bienaventurados, somos bienaventurados al podernos sentar aquí y participar de la mesa del Señor. Pero personalmente yo creo que este amigo no sabía de lo que estaba diciendo. Tal vez estaba hablando del reino allá en el cielo. Pero para su sorpresa, él iba a poder participar de un pan, ¿verdad? Aquí en la tierra. Porque el reino iba a ser establecido en la tierra. Para eso el Hijo del Hombre vino. Dio su vida para que el reino fuera establecido en la tierra. La iglesia. Pero pregunto otra vez, ¿sabría lo que él dijo? Para mí fue la emoción. Para mí fue la emoción hablando en una persona. No sé ni lo que estoy diciendo, pero voy a gritar. Y yo me doy cuenta que hoy en día en las denominaciones está lleno de esto, de emoción acompañada de ignorancia. Hace un poco tiempo fui a hacer un memorial, ahí unos hermanas nos acompañaron, y no podía ni siquiera hablar de lo que me estaba interrumpiendo una persona que seguía gritando, aleluya, gloria a Dios, hermano, bendito sea Dios, aleluya. Y yo estaba así, me volteaba para arriba y me desconectaba y un momento atrás había experimentado que todo el cuarto estaba en constante llorar y llorar y llorar ahí por la persona que había fallecido. Pero de repente miramos a esta persona tan alegre gritando aleluya, gloria a Dios, benditos. Entonces para mí esta persona es algo parecido, ¿verdad? Tal vez hay un buen sentimiento de alabar a Dios de esa manera, pero no está de acuerdo a la palabra, sí, con entendimiento. Entonces el Señor nos va a hablar un poquito acerca del entendimiento de por qué vinimos a participar de esta mesa, de la cena del Señor. ¿Okay? Jesús aprovecha este comentario para enseñar una realidad acerca de la invitación del Señor. Acerca de la invitación. ¿Cuántos de ustedes no han invitado a alguien a venir a la iglesia, pero no viene? Despreciando la mesa del Señor. Porque no hay entendimiento. No, ¿por qué venir? ¿Para qué servir a Dios? Bien decía hace unas predicaciones atrás, hermano, ¿qué diferencia hace si mira, me va igual bien de que a ti? Tengo ropa, tengo carro, tengo casa. No necesito ir a una iglesia. Entre comillas, las personas piensan que por su estado económico Dios los está bendiciendo, cuando no se dan cuenta que el sol sale para todos, para buenos y para malos, ¿verdad? En este caso, sabemos de qué está hablando el Señor. Ahorita vamos a tocar ese punto, pero me gusta lo que dice el versículo 18. A todos, a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y es por eso que no puedo ir. O sea, las cosas del negocio, ¿verdad? Tengo negocios y como compré algo lo tengo que ir a revisar. Ahí entra todos los negocios, hermano, por el cual a alguien le puede impedir venir a servir a Dios. O por el cual a ti te impide durante la semana dedicarte
una hora, media hora al Señor. Es que tengo muchos negocios. Tengo que atender mis negocios y no tengo tiempo para el Señor, ¿verdad? El otro dice, he comprado una yunta de bueyes y tengo que irlos a calar, a verlos cómo están. Las cosas materiales que nos podemos adquirir. He comprado un carro, he comprado una casa, he comprado un terreno, he comprado tantas cosas que podemos agregar ahí. Y luego ahí viene lo demás. ¿Ya? Me casé. Mi esposa, mis hijos, mis amigos, el fútbol, el trabajo, toda la cosa que involucra la sociedad, vaya. Lo que me jala, lo que me lleva, ¿verdad? Para que no pueda venir yo al Señor. En este caso, sabemos de qué está hablando el Señor. El Señor está hablando acerca de los judíos. Ellos no quisieron la invitación del Señor. Él vino a los suyos, dice, y los suyos no los recibieron. Entonces, al ver esto, el versículo 21, fíjense lo que dice el versículo 21 ahí del mismo versículo 14, dice, me llama la atención esta parte, dice, vuelto al siervo hizo saber estas cosas al Señor, entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas, por las calles, por las ciudades, y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. ¿Cómo creen que Dios actúa o se siente cuando tú no vienes el domingo a la iglesia? Cuando yo no vengo el domingo a la iglesia. Dice, este hombre se enojó porque a los que mandó invitar, a sus escogidos, despreciaron la invitación, despreciaron la venida a participar del pan y del vino, una gran cena donde el mismo Señor baja en la presencia y está aquí con nosotros, su presencia. Entonces, toda esta preparación, ¿para qué? Para que lo despreciaran, para que nadie viniera. Entonces aquí entramos nosotros los gentiles. Aquí vayan por los enfermos que necesitan de un doctor, por los que verdaderamente necesitan escuchar mis palabras. Vayan por los que sí quieren y vénganse, que entren. Pero mi casa se llena hoy, porque la misericordia de Dios abarca a todos. Entonces, aquí entramos nosotros. Aquí entramos nosotros. Pero en realidad me pongo a pensar, ¿cómo se siente el Señor? ¿Crees que se alegra? ¿Crees que se alegra porque por X razón no pudiste venir? Hay emergencias. Sabemos que hay emergencias, hermano, no hay problema. Pero cuando no vienes al servicio de oración porque no es una emergencia, nomás decidiste no venir. El día del Señor que estableció para que todo el mundo, no nomás Estados Unidos, no nomás México, que todo el mundo se reúna a darle las gracias por el sacrificio que hizo, porque el sacrificio fue para todo el mundo, no fue para un grupo de personas nomás, fue para todo el mundo. Pero las personas prefieren el fútbol, pero las personas prefieren el mall. Es que llegó mi familia el domingo, voy a ir a atenderlos. Es la excusa que le dieron. Es que me casé, es que compré una yunta de bueyes, es que compré una hacienda. O sea, las excusas son muchas, Él nomás nos da 3. Entonces, ¿cómo se siente el Señor? ¿Cuánto cuesta, hermano, hoy en día hacer un banquete? El otro día, allí para los trabajadores con los que estábamos ahí en una tarde, rápido fui y compré carne para hacer una carne asada ahí para que comieran. Y en nada, hermano, 4 libras de carne, $60. O sea, ¿cuánto cuesta para hacer un banquete para que todos vengan? Y aún así, imagínate, hermano, tú preparas un banquete, una fiesta, y invitas a la iglesia entera y no va. Sí, todo el gasto, toda la comida. Claro que con justa razón se enojó el Señor, porque no vinieron sus convidados. Cuando los leprosos dice que vinieron a Jesús, 10 leprosos vinieron a Jesús, gritándole, sálvanos, Señor, sálvanos, cúranos. Y les dijo, vayan a las sinagogas, preséntense a los sacerdotes, van al templo y ahí se les restaurará y en el camino. Ahí van bien contentos porque van a ser sanados, ¿verdad? Y en el camino se sanan. Y cuando se sanan, se miran y dicen, wow, o sea, estamos sanados. Y dice uno, vamos de vuelta a darle gracias al Señor. Solamente Él volvió. Y cuando está sentado dándole las gracias al Señor, le dice, ¿qué no fueron 10 los que sané? ¿Dónde están los demás? ¿Por qué uno nomás vino a darme las gracias?
Claro que hermanos, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es muy grande. Lo que se hizo es muy grande, lo que se hizo, como para ignorarlo, ¿no? Ya que los judíos despreciaron al Señor, aquí entramos nosotros, los que sí traemos hambre y sed de justicia, de conocer la palabra de Dios, de querernos alimentar como niños recién nacidos de esta leche espiritual, de este pan que descendió del cielo, como dice Juan, lo leyó el hermano en la Escritura, en Juan 6:48. Los judíos no tenían este deseo, pero aquí venimos los enfermos, los mancos, los ciegos, los gentiles, los que sí traíamos esta hambre espiritual. Mateo 5:6, vamos a ver qué dice Mateo, capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados, hermanos, si ustedes tienen hambre y sed de justicia, si ustedes tienen deseo de querer conocer a Dios, de querer obedecerlo, de querer venir, de querer más de la palabra para el propio crecimiento espiritual. Porque esa hambre y esa sed va a ser saciada. Sed de justicia. ¿Qué te hicieron, hermano? ¿Qué sufriste en tu pasado? ¿Todavía estás lleno de ese rencor por lo que te hicieron? En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, dice allá en Romanos 1:17. En el Evangelio se te hace justicia. ¿Tienes sed de justicia? ¿Quieres que se te haga justicia por lo que te hicieron en el pasado? Ven al Evangelio, porque en el Evangelio se te hará justicia. ¿Tienes hambre? Se te saciará. Se te dará el pan que descendió del cielo, se te dará el alimento que necesitas para que nadie te engañe, para que conozcas la voluntad de Dios agradable y perfecta, entre lo bueno y lo malo, y deseches lo malo y agarres lo bueno. Eso es lo que se te enseñará si vienes a Él, si en verdad tienes esa hambre. Isaías 53, del 3 al 12 nos recuerda, hermanos, y yo sé que ya la conocen, pero es importante repetirla para ver por qué es tan importante este sacrificio de venir hoy con la mentalidad correcta a servir a Dios. Isaías 53 nos da una imagen de lo que pasó Jesucristo en la cruz y la razón por la cual hoy nos reunimos. Despreciado él y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado y por abatido de Dios, azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje y vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción y de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, y habiendo él llevado el pecado de muchos, y orando por los transgresores. Esta razón, hermanos, es la por la cual hago énfasis en que la cena del Señor, la mesa del Señor, no debe ser despreciada. Porque por nosotros, por mi culpa personal,
No la del que está enseguida de ti, no el que está enseguida de ti. Por mi culpa, cada quien individualmente, Jesucristo dio la vida por nosotros. Y como que esa parte que me saca un poquito de onda cuando oigo que como que escondimos de Él el rostro. Así como que el ser humano se hace como que no lo ve, como que no quiere voltear a ver a Cristo porque entonces le va a poder en la conciencia lo que anda haciendo. O sea, por lo que andas haciendo es que Cristo tuvo que morir. Y como que nos escondemos así, como que no miramos. ¿Nunca le han debido algo a alguien? Y de repente, ay, no traigo para pagarle y te volteas así como que no lo ves. Pues así con Cristo. Por nuestra culpa fue contado entre los pecadores, porque Él no pecó, pero se llevó el pecado de nosotros en la cruz. Y aún así oró por sus transgresores. Wow. Aquí está el sufrimiento, hermanos, de la pasión de Cristo por la humanidad. Cristo murió para que toda la humanidad pueda tener la esperanza de la vida eterna. Él pagó por el pecado de todos. Y por este sacrificio es que hoy nos podemos reunir. Es que hoy podemos tener comunión con Dios, el Padre. Hay muchos puntos, hermanos, que pudiéramos hablar de esto, pero uno de ellos es la cena del Señor. Es el más grande propósito, punto por el cual nos reunimos. Es el propósito por el cual los primeros cristianos se reunían, la cena del Señor. Les traigo un tema, hermanos, que es muy básico, pero creo que es el problema número uno por el cual muchos de nosotros no estamos creciendo espiritualmente. Por esta razón, la cena del Señor. Hay un misterio aquí, que por la cual muchos de nosotros puede hacer que no estemos haciendo lo que debemos de hacer. Y una de las cosas es la ignorancia acerca de la cena del Señor. Me he topado personas que dicen que es necesario celebrar la Pascua de los judíos y la cena del Señor, juntos. Y me digo, ¿qué tan confundidos están las personas? Y es a causa de una escritura nomás. Vamos a Mateo 26, 17 al 20. Mateo 26. Dice, el primer día de las fiestas de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua para que comas la Pascua? Él les dijo, ir a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, bueno, ya ahí anuncia que alguien lo va a entregar. Entonces aquí vemos que Jesucristo sí participó de la Pascua del Viejo Testamento. Claro, pues Él era un judío, hermanos. Él nació, Él murió y vivió en la ley del Viejo Testamento, bajo el Viejo Testamento. Claro que Él participó de la Pascua, ¿verdad? Es algo que es muy claro. Cristo celebró la Pascua. Pero hermanos, se le llamó la última cena. Esta sería la última Pascua que se celebraría como mandamiento de Moisés. Esta sería la última vez que esto se practicaría. En el versículo 26, ahí mismo, dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, beber de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de vuestros pecados. Y aquí viene la promesa, hermanos, de que Cristo está hoy con nosotros. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que ese día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. La última cena, hermanos, fue la última cena de la Pascua del Viejo Testamento. Pero la primera cena espiritual fue esta, donde el Señor partió el pan y pasó la copa. Entonces podemos mirar, hermanos, claramente esta celebración de la Pascua. Y dice el versículo 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan. ¿Mientras comían qué? La Pascua. Estaban celebrando la Pascua del Viejo Testamento.
Pero en ese mismo momento me doy cuenta que se da el tiempo para establecer la cena del Señor, el nuevo pacto. A un lado el otro, ya lo cumplí, ahora este es el nuevo pacto. Voy a pasarles el pan que representa mi cuerpo. Voy a pasarles el vino que representa mi sangre. Y esto quiero que hagan en memoria de mí. Y este mismo pacto, nuevo pacto, lo voy a cumplir con ustedes cuando se cumple el reino de mi Padre. Cuando la iglesia se establezca. Y de ahí para allá, desde el día de Pentecostés para acá, todos los primeros días de la semana el Señor viene y celebra la Pascua con nosotros. La Pascua de Cristo, no la de Moisés. No la del Viejo Testamento. Se reúne con nosotros. La cena de la Pascua para los judíos, hermanos, era muy diferente a la de los cristianos. La Pascua de los judíos se celebraba con hierbas amargas, con panes sin levadura y con el cordero sacrificado, asado a la lumbre, sin quebrarle ningún hueso suyo, como dice ahí Isaías 53. La Pascua de Cristo se celebra con un pan y con el vino. Así lo enseñó él. Hay una diferencia muy grande entre una y la otra. Hoy en día ya Dios no nos pide que sacrifiquemos un cordero, pues ya se sacrificó el cordero una vez y para siempre, dice. Porque los corderos del Viejo Testamento no podían quitar el pecado, pero el verdadero cordero de Dios, que es Cristo, este sí quita el pecado. Ya, no más sacrificios. Claro, físicos, no, en cuestión de animales. Como dice el hermano, ahora el animal que se sacrifica todos los domingos y todos los días es este animal. Ahora yo me tengo que sacrificar a todas las pasiones, a todas las cosas que quiero. Pero hay una diferencia muy grande entre las dos cenas. Vamos a 1 Corintios 5 del 7 al 8. 1 Corintios 5 del 7 al 8. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, sino con la levadura ni con la levadura de malicia ni de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Limpiados pues, dice, de la vieja levadura. ¿Qué es la vieja levadura? La carne, hermanos. Limpiados del pecado, limpiados de lo que inflama la rueda de la creación, dice. Límpiense estas cosas para que seáis nueva masa, una masa espiritual, un cuerpo espiritual, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, hermanos, que es Cristo, ya fue crucificada. Esa es nuestra Pascua. Ahí está, el pan y el vino. Esa es nuestra Pascua. Así que celebremos. Otra cosa de la cena del Señor, hermanos, es que es una celebración. Aquí debería haber gozo, alegría, porque nuestro Señor Jesucristo resucitó entre los muertos y estamos celebrando la resurrección de Cristo. Entonces, tal y como los judíos, las hierbas amargas eran para recordar qué tan amargo había sido ser esclavizados en Egipto. Y las 10 plagas, toda la gente que tuvo que sufrir y morir para que los pudiera liberar. Y las hierbas amargas en el día del Señor era para recordarles qué tan amargo fue ese tiempo de haber estado esclavizados al pecado, ¿verdad? Y el pan sin levadura, pues básicamente me imagino que era una sincera conexión con Dios, que caminaban con Él en el desierto, sin ídolos, sin supuestamente no debió haber habido pecado, pero ahí estaba. Entonces, aquí estamos en la nueva Pascua, hermano, celebrando la nueva Pascua. Ese es el propósito de venir aquí, la Pascua de Cristo, no la Pascua de Moisés. A tomar el pan, sinceramente y honestamente, dice. Así debemos de venir. Recordando lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros y haciéndome yo culpable de lo que sucedió allí y por mis pecados que sigo cometiendo. Porque una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Todos pecamos, pero practicar el pecado. Yo veo allá afuera a las personas, hermanos. Yo era una de ellas. Yo vivía para practicar el pecado. Yo vivía para que vamos a ver qué pasa el fin de semana y por dónde vamos a ir y qué vamos a hacer. Ahora no, hermano. Ahora vivo para no practicar el pecado. Y cuando peco, pedirle perdón a quien haya ofendido y pedirle perdón a Dios. Honestamente y sinceramente.
Ya si yo estoy mintiendo, a Dios le voy a dar cuenta. Pero el versículo 8 nos enseña que es una celebración. Una celebración. Nos recordamos amargamente, hermanos, qué tan feo fue vivir en el pecado. Qué tan feo fue vivir en la ignorancia de no conocer las leyes de Dios. Pero aquí estamos ahora. ¿Qué día se debe de celebrar la Pascua, hermanos? Bueno, la palabra de Dios nos enseña que las mujeres fueron el primer día de la semana a llevar especies y perfumes para embalsamar a Jesús, guardarlo, no sé. Y cuando llegaron, la piedra estaba removida y dice que 2 ángeles se pararon en su presencia y ellas cayeron de rodillas porque no podían ver la presencia de este ángel, y que les dijo: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Cristo había resucitado en el primer día de la semana. Así dice. El primer día de la semana vinieron las mujeres, allá lo dice Lucas 24, del 1 al 7, si ustedes lo quieren apuntar. Dice que vinieron pues envolver a Jesús, porque pues no lo habían preparado, lo bajaron de la cruz y lo metieron al sepulcro. Pero para la sorpresa de ellas, había resucitado. El primer día de la semana. En Hechos 27, la palabra de Dios nos enseña que los primeros cristianos, los apóstoles, se reunieron el primer día de la semana para celebrar esta celebración, ¿no?, de vida. Hechos 27. Dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. El apóstol Pablo, antes de salir de esa región, se pone a predicar en el primer día de la semana para partir el pan, y hizo la predicación y la alargó, hermanos, hasta la medianoche, sabiendo que se tenía que ir al siguiente día. Ahí nos enseña que se comienzan a reunir, ¿cuándo? Los primeros cristianos, el primer día de la semana. Los apóstoles, sabiendo que Jesús había resucitado el domingo, empezaron a celebrar la Pascua del nuevo pacto el domingo. El mismo Jesús se los había pedido: hagan esto en memoria de mí. Y ahí estuvo la presencia de Cristo con ellos, y aquí está la presencia de Cristo con nosotros hasta el día de hoy. El domingo celebramos la resurrección de Cristo, recordando lo amargo de su muerte, de su crucifixión, pero felices al entender que resucitó entre los muertos. ¿Quién puede comer de la Pascua, hermanos? En Éxodo 12, 43 al 49, si quieren apúntelo, no vamos a ir para allá. Éxodo 12, 43 al 49, Dios le explica a Moisés que los únicos que pueden comer de esta Pascua son los judíos, el pueblo de Dios. Y ningún extranjero, y ninguna persona que viniera de otro lugar podía participar de ella, solamente que fuera bautizado. Circuncidado. ¿Y por qué digo bautizado? Porque ahorita voy a hablar de que ese mismo bautismo significa la circuncisión de nosotros. Ahora, en Marcos 16, 15 al 16, da las instrucciones el Señor de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. El que lo creyere fuere bautizado y será salvo, mas el que no se va a quedar en su condenación. Cristo vino porque estábamos en condenación, el mundo está en condenación, la humanidad está en condenación de sus propios pecados. Y dice, la única solución a esto es el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no se queda en su condenación. Si alguien quiere esta oportunidad, la puede agarrar. Es una oportunidad que se le da a todo el mundo. Él vino para que todo el mundo creyere. Pero en Colosenses 2, del 1 al 12, vamos allá, esa sí la vamos a leer. Colosenses 2, del 1 al 12, dice la palabra. Colosenses 2, del 11 al 12. Dice: en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Él, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahí está, hermano.
Esta es la circuncisión de Cristo. Una circuncisión no hecha a mano, echando afuera el prepucio del hombre, la carne, cortándolo, echándolo para afuera. Ahora nosotros en el bautismo cortamos el viejo hombre. Ya no voy a vivir de acuerdo a aquel hombre que antes era. Y lo sepulto en el bautismo, lo entierro en agua para resucitar y andar en vida nueva. Ahí está mi circuncisión en Cristo. ¿Se fijan? La Pascua de los judíos no es la misma Pascua de nosotros los cristianos. La circuncisión de los judíos no es la misma circuncisión de nosotros los cristianos. Hermano, muchas personas dicen, bueno, él participó, ¿por qué nosotros no? Porque estaba en la transición de un cambio de ley, hermano. Estaba cambiando las cosas. Estaba empezando el nuevo cambio de una ley carnal a una ley espiritual. Estaba empezando el Nuevo Testamento. Y estaba dando las primeras instrucciones de cómo se habría de hacer todas estas cosas. Puesto que en la misma Pascua, en la celebración de la Pascua del Viejo Testamento, instituye la Cena del Señor. Ahí mismo explica que esto es lo que se va a tener que hacer de ahora en adelante. Y fue muy claro porque no volvió a mencionar la Pascua del Viejo Testamento. Ahí podemos ver, hermanos, que todo aquel que obedece el Evangelio y se bautiza puede ser participante de la nueva Pascua. Y muchas personas vienen, nos visitan y dicen, oye, yo puedo comer de la Pascua porque comí el domingo. Puedes comer, no pasa nada. Y esa es la palabra mágica, no pasa nada. Nada. Porque todavía no has sido circuncidado en la sangre de Cristo, en el bautismo, para que laves tus pecados, para que el Espíritu Santo esté en ti y de esa manera puedas participar de la Pascua, que es la Cena del Señor. ¿Verdad? Y de esa manera, pues nos enseña la palabra que qué tan importante es la Cena del Señor y por qué debemos de venir. Y que la mesa del Señor no debe de ser despreciable porque lo que se hizo allá fue demasiado grande para que nosotros lo ignoremos. Así es que si no sabes lo que es la Pascua y quieres saber más, pregúntenos. Le podemos dar escrituras bíblicas que te llevará a la verdad. Porque Jesús es lo que le dijo a los judíos. Judíos que habían creído en Él. Y se acercaron para escucharlo. Pero Jesús inmediatamente se las voltea y les dice, y conocerán la verdad. Y la verdad os hará libres. Y si quieren ser mis discípulos, tienen que permanecer en mis palabras. La verdad de Cristo nos libera de estar adorando a Dios en vano, falsamente, equivocadamente, conforme a las tradiciones de nuestros padres, conforme a las creencias, a las opiniones, a lo que dijo el pastor, a lo que dijo el predicador, a lo que dijo el sacerdote. No, la palabra de Dios aclara toda duda. La Pascua, hermanos, de nosotros es Cristo. Ya fue crucificada. No tengo por qué seguir sacrificando corderos. Ahora nosotros hacemos esto en memoria de Él. El pan representa el cuerpo en la cruz y el vino representa su sangre derramada en la cruz. Y esto lo hago en memoria de Él. Esto lo hacemos en memoria de Él. Se me fue el tiempo, hermanos. Hay puntos que quiero aclarar acerca de esto, porque es importante. ¿Para qué se debe de comer la Cena del Señor? ¿Por qué debo de comer la Cena del Señor? ¿Cómo se debe de comer la Cena del Señor? Y muchas otras preguntas que traigo. ¿Cómo se debe de comer la Cena del Señor? Rápidamente nomás voy a tocar el punto para si alguien no viene al siguiente estudio, se vaya con esto. La Cena del Señor no se debe de comer indignamente. Indignamente significa eso. Estás viviendo una vida indigna del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que lo tomas como lo mismo, tomarlo o no tomarla, no le das la importancia, te lo comes y como si estuvieras comiéndote un pedazo de chocolate ahí. No, la Cena del Señor, hermanos, dice que nos debemos de examinar a nosotros mismos ahí, y debemos de probarnos a nosotros mismos, si es que estamos viviendo en la fe, si es que verdaderamente estoy viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, porque si no, dice que seré culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Pedro acusó a los de Pentecostés de criminales. Si ustedes no se arrepienten, van a pagar por criminales. Y si la humanidad hoy en día no se arrepiente, van a pagar por haber crucificado al Hijo de Dios. ¿Qué? ¿Cómo? Si estamos en el 2025, ¿yo qué culpa tengo lo que pasó? ¿Pecaste? Cristo murió por tus pecados. Tú eres culpable.
Ese es el propósito. Porque tú pecaste, es que Él vino a morir por nosotros. Hay mucho de qué hablar de esto, hermano, pero aquí está el punto del cual digo que es el problema número uno por el cual muchos de nosotros no estamos creciendo en la iglesia. Porque empieza en la base. Si no valoramos el servicio de oración, si no estamos examinándonos a nosotros mismos, confesándole a Dios nuestros pecados por lo que hicimos la semana pasada, entonces estás viviendo indignamente, no tienes arrepentimiento de nada, entonces no vas a crecer, no te vas a llenar del Espíritu, te vas a llenar de problemas, te vas a llenar de dudas, y cualquier cosa te va a desanimar y te va a sacar de la fe. Para terminar, 1 Corintios 10, 16 al 17. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Somos muchos, hermanos, pero somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y todos participamos del mismo pan que es Jesucristo. Todos. ¿Y acaso esta no es la comunión, hermanos? ¿Acaso tomar del pan y tomar de la copa no es la comunión con el Padre? ¿O allí no nos quedamos callados? No nos comunicamos, no le hablamos, no tenemos comunión entre nosotros, no comunicamos con Dios. No le confesamos nuestros pecados. Hermanos, ojalá que Dios les dé entendimiento acerca de lo que venimos a hacer el día de hoy. Si aquí empezamos mal, todo lo demás va a estar mal. Porque no hay una sinceridad. No estamos viniendo al Señor con esa sinceridad, honestidad de cómo estamos viviendo nuestras vidas. Y por eso es que no. Dice la Biblia, hay muchos enfermos y debilitados y muchos duermen entre nosotros. Eso es peligroso. Yo no quiero caer en eso. Porque si caigo en eso, el diablo inmediatamente va a mirar que soy una presa fácil. Inmediatamente va sobre mí y me va a sacar, como ha sacado a muchos de la iglesia. Que Dios les bendiga y les dé mucho entendimiento. Si hay alguien aquí que ya sabe lo que es el evangelio, aquí pase al frente, obedézcalo, aquí hay agua y podrá participar de esta Pascua, la primera comunión con Cristo. Que Dios les bendiga.